Os voy a enseñar cómo hacer una pulsera con un cordón de zapatos y unas chapas. Algo que todos podemos tener por casa. Lo primero que tenemos que hacer es cortar el cordón por la mitad. Que nos queden 2 tiras iguales. Y en el final hacemos un nudito. ¿Veis? Que no sobre mucho. Cogemos la primera chapa. La introducimos por los 2 agujeros. Así. ¿Veis? La segunda chapa. La segunda chapa irá por encima de la primera. Así. Que cuadren los agujeros para meter el cordón de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Hacia atrás. ¿Veis? Así. La tercera chapa. La tercera chapa irá por detrás, no como esta que va por delante. La ponemos por detrás y el cordón irá de atrás hacia adelante por los agujeros. Pasamos de atrás hacia adelante. ¿Veis cómo va quedando? ¿Ahora qué toca? Toca por adelante. Por adelante y que cuadren siempre los agujeros. En este caso, como la chapa va por delante, el cordón lo pondremos de delante hacia atrás. Lo pasamos y lo mismo con el otro, lo pasamos por abajo. Por abajo, así. Con la siguiente, lo mismo. Esta vez, como la última era por adelante, pues por atrás. Y lo mismo nos pasará con el cordón. Por atrás. De atrás hacia adelante. Atrás hacia adelante. Y así sucesivamente hasta que nos quede una pulsera como esta.